Hola de nuevo. Díganme cómo se escucha ahí. ¿Se escucha mejor o se escucha peor? Se escucha mejor, profe. Excelente, qué bueno. Apliqué la típica y clásica, ¿no? Si no quiere funcionar, apágalo y vuelvo a encender. Perfecto, ya no esperamos que ya entren los demás. Ya estamos. Ahora sí se escucha mejor. Sí, profe. Excelente, muchas gracias. Sí, Muchas profe. gracias. Sí, muchas gracias. Échenme un grito cuando ocurra eso, por el amor de Dios, porque si no yo me... ¿Puedo iniciar desde el principio? Es que yo no le entendí nada. Por supuesto que sí. Ok. Empezamos entonces desde aquí. Y les comento de qué se trata el chisme. Les comentaba pues que pues ya la mayoría saben cinética y saben de reactores. Sin embargo, tenemos que dar una revisada, nada más conceptos básicos y típicos de lo que sería la cinética, la nomenclatura de la cinética, conceptos de cinética muy, 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 muy duros. En 2 láminas se los voy a dar básicamente. Y vamos a ver los tipos de reactores, porque ya estamos trabajando con reactores y todavía ni siquiera sabemos especificar qué es un reactor y cómo más o menos se modelaría para una ecuación de diseño. ¿Sale? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, profe. Excelente, muchas gracias. Profe. Gracias, gracias, México. Ahora sí. Entonces, les comentaba pues que la cinética es la ciencia que estudia la rapidez con la que se llevan a cabo las reacciones. Es una rama de la fisicoquímica, ¿sí? Que básicamente complementa la termodinámica y se apoya mucho en ella. Entonces, estamos viendo aquí justamente que para suponer, ¿sí? Para empezar, suponemos una reacción en una sola fase, es decir, en un sistema homogéneo, y la reacción tiene el tipo de A más B, que nos da R más S, donde A minúscula, B minúscula, R minúscula y S minúscula son los coeficientes estequiométricos para este tipo de reacción. ¿Sí? A, B, R y S mayúsculas son las especies químicas que están reaccionando. Entonces, ¿cómo defino yo la rapidez o velocidad de la reacción? Bueno, pues yo la puedo referir con respecto al reactivo A, con respecto al reactivo B, con respecto al producto BR o respecto al producto S. Y cada una de ellas me va a dar una velocidad, una rapidez. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es una rapidez para la reacción total. ¿Cómo quedamos definidas una velocidad? Bueno, la velocidad, si la definimos con respecto al reactivo A, la vamos a definir, para empezar, como una, la pueden encontrar como una R mayúscula, una R minúscula, incluso una B, V, subíndice, la especie a la que se refiere, ¿sí? En este caso, como está referida a un reactivo, recuerden que le tenemos que poner un signo negativo porque está desapareciendo esa especie, ¿sí? Entonces, la rapidez con respecto a la especie A va a quedar igual que menos, sabemos que es menos, porque justamente si nosotros graficásemos, ¿sí? La concentración, bueno, en este caso, déjenme borrar esto. Ay. En este caso sería número de moles de A contra el tiempo. Veríamos que aquí comienza tiempo cero y pintaría una curva de este sentido, ¿sí? Entonces, el número de moles de A irá disminuyendo conforme avance la reacción, y si se dan cuenta, la derivada del número de moles de A con respecto al tiempo no es otra cosa más que la ecuación, ¿sí? De una pendiente. Esto es una pendiente. Sabemos que la derivada, si yo la igualo a 0, me da la pendiente, si estamos de acuerdo. Entonces,
Es por eso que lleva este signo negativo. Y esto significa que es la cantidad de A que desaparece por unidad de volumen por unidad de tiempo. Esas son las unidades típicas para la rapidez, ¿sí? Aquí lo estamos viendo de modo general con respecto al número de moles. Si tuviéramos un volumen constante, ¿sí? Este lo podríamos convertir con concentración. Así es como se ve la concentración, bueno, el número de moles de A. Y ahora con respecto a R, por ejemplo, si nosotros pusiéramos, ¿sí?, con respecto a R, pues a R al tiempo cero no lo tenemos porque es un producto. Y conforme avanza la reacción, se va generando. Es decir, su pendiente es positiva. Por lo tanto, la rapidez con respecto a R o a S serán positivas. ¿Cómo se relacionan estas rapideces referidas a cada una de las especies que participan en mi reacción? Bueno, pues a partir de dividirlas entre su coeficiente estequiométrico. Con eso yo aseguro que tengo una y solo una rapidez para toda mi reacción, ¿sí? Cuando yo la expreso en términos de la rapidez para cada uno dividido entre su coeficiente estequiométrico. Ahora bien, esta rapidez está en función, por un lado, de términos dependientes de la temperatura y por otro lado, en términos dependientes de la concentración. Por ejemplo, esta K que se encuentra aquí, ¿sí?, cuando yo grafico la rapidez de reacción con respecto a la concentración, en este caso de A, voy a obtener una línea recta, ¿sí?, porque hay una correspondencia, donde la pendiente no va a ser otra cosa más que una constante de proporcionalidad, es decir, R lleva una constante de proporcionalidad con respecto a A, donde esta constante de proporcionalidad no es otra cosa más que una K, que le voy a llamar yo constante específica cinética de rapidez, ¿sí? Por lo tanto, la rapidez va a quedar definida como esta K, ¿sí?, que va a tener unidades de concentración elevadas a la 1 menos A, en este caso. Este factorcito al que está elevada, ¿sí?, la concentración, ¿sí?, A es el orden de reacción con respecto al reactivo A, ¿sí? Este es el orden de la reacción. No es igual al coeficiente estequiométrico. No tiene nada que ver con el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Es otro completamente diferente. Esta A, es más, de hecho lo vamos a llamar alfa mejor, ¿sí?, al orden de reacción. Y las unidades de la K siempre serán unidades de concentración elevadas a la 1 menos el orden de reacción, multiplicada por la concentración, como ya lo estamos viendo, a partir de esta constante de proporcionalidad. Y esta K es donde vamos a incluir el término dependiente de la temperatura a través de la ecuación de Arrhenius. Desdoblando este pequeño término nos queda que es K sub 0, que es el factor preexponencial, multiplicado por la exponencial de menos la energía de activación entre RT. Este es el término dependiente de la temperatura, ¿sí?, y va a estar multiplicando a la concentración, el término dependiente de la concentración, elevada a su orden de reacción, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Eso sería básico nada más para conocer lo que es la cinética. Ahora, con respecto a los estudios cinéticos, lo que se hace es obtener datos de concentración, ¿sí?, versus tiempo, analizar cómo son sus curvas, ¿sí? Esto es netamente experimental, y definir la constante de proporcionalidad y su orden de reacción. Puede haber orden 0, 1, 2 y muy raramente 3. O puede ser fraccionales o incluso negativos, ¿sí?, el orden de la reacción. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, ok. Entonces, dando nada más esto como repasillo de lo que sería la cinética, empezamos pues con lo que sería la definición de los reactores, ¿sí? Entonces, un reactor como tal
Es el dispositivo donde ocurre un cambio en la composición. Es decir, yo tengo mi sistema y sabemos que tenemos una entrada y una salida. Dependiendo del cambio, es lo que tenemos aquí como una caja negra, digamos. Es una operación unitaria. ¿Están de acuerdo? Wow, permítanme un segundito porque se vino una tormenta horrible. Déjenme cerrar una ventana. Permítanme un segundito. Una disculpa, ya estoy de vuelta. No sé si esté lloviendo por donde viven ustedes, pero acá se viene una tormenta, en serio. Listo, retomamos entonces. ¿Sí me escuchó? Sí, profe. Profe, Perfecto, muchas gracias. profe. Entonces definimos a un reactor, ¿sí?, como un dispositivo, al final de cuentas un recipiente, donde se lleva a cabo una transformación, ¿sí? Y una transformación, en este caso, va a ser la aparición o desaparición de especies y el cambio en su concentración directamente. Entonces, cualquier recipiente donde ocurra una reacción química, porque digamos, si yo aquí entro con una T1 y salgo con una T2, ¿sí?, esto podría ser un intercambiador de calor. Si entro aquí con una P1 y salgo con una P2, esto podría ser una bomba, un compresor o cualquier otra cosa. Pero si yo entro aquí con una especie A y una B, y acá salgo con la C, es decir, desaparece A, desaparece B y aparece C, yo puedo decir que esto se está llevando a cabo aquí una reacción. Entonces, cualquier recipiente donde ocurre una reacción química puede considerarse un reactor, ¿sí? Y dice aquí que la dificultad en ingeniería de reactores es realizar un diseño conveniente y por lo tanto existen diferentes tipos de reactores. Vamos a revisar rápidamente los diferentes tipos de reactores más comunes, sabiendo, y de una vez les anticipo, que los más comunes es el CSTR, que quiere decir Continuous Stir Total Reactor, es decir, un reactor de agitación total y continua, y el PFR. Este de aquí por lo general son recipientes con una propela, y este por lo general son tubulares, digamos. Puede ser empacado o sin empaque, o puede ser un haz de tubos, ¿sí? Pero por lo general son tubos largos, y su característica es que es Piston Flux Reactor, es decir, un reactor de flujo pistón. Suponemos que dentro de ellos el flujo avanza, ¿sí?, en este sentido, como un pistón. Y a modo que va avanzando, va habiendo una diferencial de la concentración, es decir, va habiendo una conversión. Y ahorita vamos a definir lo que es la conversión. Para empezar, comenzamos con el más básico y lo que siempre escuchan, un reactor batch, que es un reactor por lotes, a final de cuentas. Es un sistema cerrado. ¿A qué se refiere con estado estacionario o no estacionario? Los estacionarios son los que permanecen con respecto al tiempo sin variación. En este caso no es estacionario porque tiene entrada y tiene salida, aunque es un sistema cerrado. Se cargan los reactivos al inicio, se deja reaccionar y va modificándose con respecto al tiempo hasta que se convierte, y se retiran los productos al final, ¿sí? Las ventajas, pues es una operación sencilla, tiene un bajo costo inicial porque no es otra cosa más que un recipiente con una propelilla si es que se desea. Nada más la ponen simbolizada, pero puede ser que no la tenga, ¿sí? Desventajas, pues tiene un elevado costo de funcionamiento, porque si se dan cuenta, pues aquí lleva una chaqueta,
puede llevar. Ahorita vamos a ver también que serían isotérmicos. Es una combinación, de hecho. Y la mano de obra, pues también es elevada para hacerlos, ¿sí? Debido a la gran cantidad de tiempo que se pasa parado, debido a la carga, descarga y limpieza. O sea, yo lo cargo, lo hago reaccionar y lo dejo ahí, está por lote. Y hasta que no termina, bueno, lo descargo, lo limpio, lo acondiciono y otra vez lo vuelvo a cargar. Entonces, su operación es cara debido a ese tiempo muerto que lleva la carga y descarga. Entonces, no siempre es posible implementar un sistema de control adecuado para este tipo de reactores. Por eso son medio desventajosos. Sin embargo, son muy simples. El que les comentaba, el PFR o tubular, ¿sí? Viene el flujo en dirección axial. Ahorita vamos a ver que tenemos que tomar una diferencial de volumen para realizar los balances de masa para este tipo de reactores. Sus características es que es un sistema cerrado, pues sí, porque ingresa y sale, ¿no? Estado no estacionario, pues sí, porque va cambiando con respecto al avance. Se cargan los reactivos a la entrada y se retiran al final. Es un tubo nada más. Las desventajas, los bajos tiempos de residencia, es decir, no está mucho tiempo en contacto acá dentro de mis reactivos porque solamente tarda en cruzarlo, lo que dependiendo del gasto, es decir, de mi flujo, ¿sí? Y de mi volumen del reactor, ¿sí? Si yo tengo un flujo, digamos, de 6, un flujo volumétrico, 6 metros cúbicos por hora, y el volumen de mi reactor es de 6 metros cúbicos, pues quiere decir que cada hora voy a tener un tiempo de residencia aquí de 1 hora, si están de acuerdo. Las desventajas es eso, ¿no? Los bajos tiempos de residencia. Permítanme un segundito. ¿Sí? Y para cada flujo hay un tiempo de residencia diferente, que es lo que les comentaba. Los usos es multiusos, estos son todo terreno. Se pueden usar gases y vapores, tiene una alta producción, podemos hacerlo como funcionar como un intercambiador de calor, ¿sí? Y hay reactores heterogéneos catalíticos, es decir, yo aquí puedo empacar mi catalizador y puedo hacer circular mi flujo de reactivos. El segundo más ocurrido es el CSTR o tanque agitado, ¿sí? Que aquí como lo ven, tiene su propela, es un sistema abierto, por lo general, ¿sí? En estado estacionario, y reactivos subproductos entran y salen constantemente. Si suponemos que la agitación es total, suponemos que la concentración es constante y continua en todo mi reactor. Es por eso que es estado estacionario, ¿sí? Las ventajas es que son un bajo costo de operación, porque como está alimentándose y está saliendo, pues lo tenemos en modo continuo y no tenemos tiempos muertos de carga-descarga, ¿sí? Son continuos, son de fácil control y los podemos tener de temperatura constante. Con una buena chaqueta lo podemos mantener. Ahorita vamos a ver un isotérmico, que es básicamente eso. Las desventajas, pues no permite altos tiempos de residencia, porque conforme está entrando y está saliendo, los tiempos de residencia también son cortos y es poco eficiente frente al PFR, ¿sí? Son más eficientes los PFRs que los CCTRs con respecto a su volumen en comparativo. Hay otro tipo que es el semi-batch o semicontinuo, ¿sí? Se parece mucho al anterior y de hecho casi es lo mismo, ¿no? Es también un sistema cerrado en estado no estacionario, porque aquí se cierra y se hace agitar. Semicontinuo, es decir, se meten por lotes y se retiran y se mete y se retira y se mete y se retira. No lleva cargas totales como el otro y se cierra hasta que termine, sino que va por continuidades, por semilotes. Tiene un buen control de temperatura, puede mantener baja la concentración de un reactivo. Las desventajas con pues es que son de baja producción y los costos de operación también son altos, porque sí tienes que estar continuamente alimentando y retirando, casi manualmente. Esto es un PFR, ¿sí? Cuando lo empacas, pues ya se vuelve un reactor de lecho empacado, ¿sí? Cuando están empacados estos reactores, por lo general, ¿sí? Sufren la absorción de especies o sufren degradación
o envenenamiento de los catalizadores, y entonces hay que regenerarlos, se le llama, ¿no? Entonces, las características es que la regeneración del catalizador requiere del uso de gases. Yo pongo un reactor aquí y pongo uno más en paralelo, ¿sí? Cuando ya no tenga la conversión deseada en este, me paso directamente al siguiente y le hago pasar un backflush, es decir, en sentido opuesto, gases, y le elevo la temperatura para disolver todo lo que se ha pegado en mi catalizador, y de ese modo lo reactivo. Entonces es común usar un sistema de recirculación a fin de aumentar la eficiencia de reactivación. O puedo yo poner, por ejemplo, este que está jalando paralelo, o le puedo hacer entrar por este lado para que despegue todo, o sea, darle un recirculación o circulación en contra. Y este funciona en estado estacionario. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Pues que va convirtiendo, pero si yo elijo un punto dentro del reactor, ¿sí? Con respecto al tiempo la concentración no variará, aunque sí con respecto a la distancia de avance de reacción dentro del reactor. Pues las desventajas es que este sistema presenta dificultades en el control de temperatura debido a la formación de zonas calientes y frías en el interior del lecho. Si tenemos reacciones que son altamente exotérmicas, al entrar en contacto con el catalizador empacado que se encuentra aquí, generan mucha temperatura, lo que llega a sobrecalentar ciertos puntos. En cuanto tenemos sobrecalentamientos, ¿sí? Pues tenemos el problema de que se nos degrada el catalizador, se sinteriza, se evapora, se degrada, y es por eso que muchas veces se meten pequeños paquetes, es decir, se secciona. Esta parte va empacada y después esta parte va libre. Después esta parte va empacada y esta parte va libre. Y así se va. Y en estas partes alimentan gases frescos para que hagan de cuenta que entra, reacciona y aquí se enfría, camina y vuelve a calentarse por esta reacción y se vuelve a enfriar y vuelve a entrar más gas fresco. Solamente así se puede controlar, pero sí es una desventaja porque tienes que tener un sistema un poquito más sofisticado de control. Y no se puede usar un tamaño de catalizador pequeño debido a la formación de tapones y caídas de presión. Cuando yo tengo partículas muy pequeñas en esta cosa, llega a haber arrastres y comienzan a taponarse aquí y me generan caídas de presión muy altas que me hacen parar el sistema. El reactor de lecho fluidizado, ¿sí? Le llaman FCC, Fluid Catalytic Cracking. Este se utiliza mucho, tiene un reactor de lecho fluidizado, se hace pasar, ¿sí? Aquí tenemos el lecho fluidizado, no es otra cosa más que el catalizador en polvos, ¿sí? Esto aquí simula como un ciclón, y lo que hace es, está fluido todo el catalizador, y aquí adentro reacciona. Trabajan a altas temperaturas y altas presiones. El flujo es complejo, ¿sí? Porque aquí adentro se generan muchas turbulencias. No es bien conocido, solo se puede estimar de forma aproximada los mecanismos de transferencia de masa, y desde el punto de vista de transferencia al contacto no es muy eficiente debido a las diferencias de varias barreras físicas, y esto obliga a usar una mayor cantidad de catalizador. Si el catalizador es bestial en estos tipos de reactores. Las ventajas que tiene es que el control de temperatura se realiza de forma más fácil, pues sí, porque casi se considera como homogéneo, comparado con el reactor de lecho empacado. La reactivación del catalizador en caso de ser necesaria es más fácil y eficiente debido a la fluidización presente, debido a que es posible bombear y transportar el catalizador. Este tipo de flujo es adecuado para partículas de tamaño pequeño, ideal para reacciones rápidas en donde se necesita un área de contacto grande. Es por eso que se utiliza para el cracking catalítico, este tipo de reactores. Serían como ya apéndices de lo que acabamos de ver. El isotérmico, ¿sí? Básicamente es uno que le ponemos una chaqueta donde podemos mantener una temperatura constante, ¿sí? Hay una mezcla uniforme, si le ponemos una propela, la conversión es uniforme, la concentración es uniforme y la temperatura es uniforme. Por lo general operan en forma no estacionaria y las condiciones cambian con respecto al tiempo, a eso se refiere las condiciones no estacionarias. Es un sistema cerrado, existe intercambio de calor entre el sistema reaccionante y su entorno, pero su entorno lo tenemos altamente controlado. Y las ventajas es que es sencillo e ideal para estudios a escala experimental. Esto se utiliza muchísimo más en laboratorios para definir
cinéticas de reacción. Los heterogéneos son justamente los que llevan una fase diferente de la de los reactivos para llevar a cabo su proceso. Su naturaleza obedece leyes cinéticas diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente tenemos fenómenos de difusión, ¿sí? Y tenemos fenómenos de absorción, ¿sí? Y dificultades por respecto a la difusión para el transporte de masa, ¿sí? Y momento. Entonces, las leyes cinéticas son un poco diferentes para este tipo de reactores. La diferencia radica en el número de fases físicas involucradas. Los mecanismos de transferencia, tanto de calor como de energía, son más complejos debido a que están presentes más de un mecanismo. Es decir, tenemos conducción, convección y radiación y demás para la transferencia de calor dentro de, porque son diferentes fases, pero básicamente la difusión y la absorción son las que más nos cuesta modelar. Desventaja, pues por su complejidad, los balances de materia y energía son más complejos, pudiendo ser de naturaleza convectiva o conductiva, ¿sí? Este tipo de reactores se representan así, son empacados, entra por aquí un refrigerante, sale un refrigerante y entrada de gas reaccionante, y son aquí empacadillos, son heterogéneos. Ahora vamos a ver cómo se modelan básicamente, así de grosso modo, un reactor, ¿sí? Las ecuaciones de diseño para un CCTR, un tanque agitado, en estado estacionario. Por un lado vamos a tener que CA0, esto CA0, sería la concentración inicial, XA0, ¿sí? X de A lo vamos a definir como la conversión, ¿sí? De la especie A. Y la conversión la vamos a definir como qué tanto está reaccionando con respecto a lo que yo puse al inicio. Es decir, referido a la concentración, va a ser CA0 menos la concentración que quedó al tiempo T entre lo que yo tenía al inicio, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo separar esto y me quedaría como CA0 sobre CA0 menos CA sobre CA0. Y esto es igual a 1 menos CA entre CA0. Y de aquí definimos que la conversión, cuando CA, es decir, la concentración de la especie a un tiempo T, ¿sí?, es igual a la inicial, ¿sí? Pues estamos hablando del inicio, ¿sí? Es 1, 1 menos 1, esto es 0, y la conversión es 0, ¿sí? Entonces, la conversión puede ir desde 1, o cuando CA haya desaparecido totalmente, todo este término se va a eliminar, y la conversión va a tomar el valor de 1. Es decir, puede tomar desde 0 hasta 1, ¿sí? Fraccional. También lo podemos expresar en modo porcentual. Entonces, dicho esto, aquí tenemos FA0, que es el flujo de la corriente A, de la especie A. Ahorita vamos a ver cómo se define. Tenemos nuestra propela, aquí adentro tenemos nuestro volumen de reactor, una conversión, la concentración al tiempo T, ¿sí? Y una rapidez de conversión. Aquí tenemos toda una mezcla uniforme. Y por este lado vamos a tener la salida, que va a estar definida por la concentración de A al final, que sería concentración de A, es la que estamos hablando, la conversión de A, que es esta que estamos también trabajando, una velocidad de flujo, una rapidez, que no es otra cosa más que la rapidez, y un flujo de la especie A, FA. Este es el inicial y este es el final, ¿sí? Ahora, para modelar esto, lo que necesitamos es justamente hacer nuestro balance de masa, y lo que hacemos es que la velocidad del flujo del reactivo que entra al elemento de volumen, vamos a tomar como elemento de volumen esto, ¿sí?, va a ser igual a la velocidad del flujo del reactivo que sale del elemento de volumen, ¿sí?, o sea, esto, más la velocidad de pérdida de reactivo debido a la reacción química dentro del elemento de volumen, que lo vamos a definir por la rapidez multiplicada por el volumen, ahorita vamos a ver, más la velocidad de acumulación del reactivo en el elemento de volumen. Es decir, lo que entra es igual a lo que sale, más lo que se pierde, más lo que se acumula, ¿sí? O lo que, si lo queremos ver de otra forma, es lo que entra menos lo que sale, menos lo que se consume, menos lo que se acumula, debe de ser igual a 0.
Por lo tanto, aplicando esta a nuestro reactorcillo, lo que entra es igual a lo que sale, más lo que desaparece, y el término de acumulación, pues aquí no hay acumulación, así que la definimos como 0. Entonces, para la entrada de la especie A, en moles por tiempo, vamos a definir que es FA0, ¿sí? Multiplicado por 1 menos X de A 0. Como sabemos que la conversión al inicio es 0, pues tenemos que es nada más F de A0. Esto no es otra cosa más que Q, ¿sí? Por la concentración de A. 0 en este caso. El flujo, que estaría, por ejemplo, en metros cúbicos por hora, multiplicado por la concentración que estaría en moles por metro cúbico. Por lo tanto, metros cúbicos por metros cúbicos y nos daría moles por hora. Eso es lo que significa este flujo. ¿Sí? Entonces, la salida de A la vamos a definir como los moles en tiempo y esta va a ser la F de A. Y será la F de A0, lo que entró al inicio, por 1 menos X de A. ¿Qué tanto se convirtió? ¿Sí? Ahora, la desaparición de A, que es nuestro tercer término por reacción, va a ser moles por tiempo y va a quedar definido como la rapidez, ya vimos sus unidades, por unidad de volumen. Y esto va a ser moles de A reaccionados por tiempo, por unidad por volumen de fluido, multiplicado por el volumen del reactor. Con eso vamos a poder calcular la desaparición de A. Ahora, sustituyendo esta menos, perdón, la entrada, que es esta, F de A0 va a ser igual a F de A0 por 1 menos X de A. Si hacemos este producto es F de A0 menos F de A0 por X de A. Cuando este yo lo paso para acá, pues se cancela, ¿sí? Y nada más nos quedaría como F de A0 por X de A más, ¿sí? El último término que es R de A por B. Yo los puedo separar, si están de acuerdo, y me queda esta relación. Entonces el flujo inicial por la conversión va a ser igual a la rapidez por el volumen. Y de aquí rearreglando, nada más nos queda el volumen entre F de A, que no es otra cosa más que el tiempo espacial, ¿sí? Va a ser igual a tau, que ese es justamente el espacio-tiempo, ¿sí? Entre CA0. Son varias formas de expresarlo. A final de cuentas, si se dan cuenta, D entre F de A nos va a quedar como XA entre R de A, que es esta parte. Y aquí es donde está el espacio-tiempo. Esta sería básicamente la ecuación de diseño, ¿sí? El tiempo, el espacio-tiempo, lo vamos a definir como el tiempo necesario para tratar un volumen de alimentación igual al volumen del reactor, que es lo que estábamos haciendo hace ratito, y tiene unidades justamente de tiempo, ¿sí? Medido en determinadas condiciones. Es decir, yo lo puedo referir, por ejemplo, a los gramos de catalizador, si es que es catalítico, o a diferentes medidas, ¿no? Pero básicamente esta es la que sería la ecuación de diseño para un reactor agitado. Para un PFR, ¿sí? Lo que tenemos es justamente que debemos de tomar un elemento diferencial de volumen porque recordemos que está entrando y está saliendo ya convertido, pero se va convirtiendo conforme va avanzando dentro de mi segmento de reactor. Por lo tanto, se toma una diferencial de volumen que directamente está asociado a una diferencial de la conversión, ¿sí? Entonces, aplicando una vez más nuestro balance másico, la entrada es igual a la salida más la desaparición por reacción más el término de acumulación, pero aquí como es flujo pistón, pues no tenemos acumulación básicamente. Ahora bien, la entrada de moles de A en tiempo no va a ser otra cosa más que F de A, que va a entrar aquí, pero en este caso estamos considerando nuestro balance en este punto, no acá, sino aquí, en este punto diferencial de volumen interno. La salida de moles de A en el tiempo va a ser F de A más diferencial de F de A, es decir, lo que entró más lo que se convirtió, ¿sí? Y la desaparición de A por reacción no va a ser otra cosa que lo mismo, la rapidez por la diferencial de volumen, porque ya no es lo que es volumen, sino tenemos una diferencial de volumen, ¿sí?
Esto nos va a quedar como moles de A reaccionados por tiempo, por volumen de fluido, por volumen del elemento diferencial. Sustituyendo la entrada, la salida y la desaparición, entrada, salida y desaparición, nos queda esta expresión, si lo ven. Pero recordemos que la diferencial de f de A no va a ser otra cosa más que la diferencial de f de A0 por 1 menos x de A. Y haciendo esta derivada, nos da menos f de A0 por la diferencial de x de A. Sustituyéndolo acá, vemos que básicamente este término se va y nos queda nada más que es f de A0 diferencial de XA va a ser igual a menos la rapidez por la diferencial de volumen. Y una vez más, rearreglamos nuestra ecuación, pero aquí como estamos en términos diferenciales, la tenemos que integrar, en este caso desde 0 hasta B, y en este caso desde 0 hasta la conversión final. Y esta sería la ecuación de diseño para el flujo pistón. Y básicamente, estas son las formas que toma esta ecuación, donde aquí se puede calcular el espacio-velocidad a través de las integrales. Lo que se hace es básicamente hacer integrales, pero de modo gráfico, para poder resolver esto. Espero que con esto más o menos ya haya quedado claro cómo operan algunos reactores, ¿sí? Y podamos entenderlo un poquito más a lo que estamos haciendo ahorita. Hemos modelado nada más reactores, de hecho nada más hemos modelado un reactor, que es a conversión constante, y nos hace falta modelar algún otro. Entonces, pues aprovechando que vimos esto del PFR, si están de acuerdo ahorita, yo creo que regresando, vamos a modelar un PFR y vamos a ver cómo se comporta. Y vamos ya a colocar ya términos cinéticos, porque como los teníamos anteriormente y era de conversión fija, pues lo único que teníamos era que no era dependiente de los términos cinéticos, sino que simplemente le ponemos la fase en la que se estaba llevando a cabo el proceso y con eso era más que suficiente. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo hacemos ahorita y vamos a modelar un PFR, si están de acuerdo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Sí, profe. A ver si tengo por aquí un PFR. Profe, Sí. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Es que ya nada más nos quedan 2 minutitos y pues en 2 minutitos no les alcanzo ni a dictar el problema. ¿Nos conectamos ahorita a las 7? Sí, profe. Perfecto. sí, profe. Ahorita nos conectamos a las 7. Muchas gracias. 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 Gracias, profe.